Entonces quería tratar un poquito sobre el pecado original, antes de continuar con el tema de Cristo como Redentor, pues de qué nos redime. ¿Okay? Tenemos que ver primeramente un poquito sobre el pecado. ¿Okay? Y cómo estaba el hombre en el principio. ¿Okay? Así en este libro del padre Antonio Arroyo Marín, nos dice que como estaba el hombre en el principio, ¿okay? Dios omnipotente creó recto al hombre sin pecado, con libre albedrío, y lo puso en el paraíso, y quiso que permaneciera en la santidad de la justicia. El hombre, usando mal de su libre albedrío, pecó y cayó, y se convirtió en masa de perdición de todo el género humano. ¿Okay? Denzinger 316. ¿Okay? Entonces ahí van las referencias al pecado original. Denzinger 3:16. El primer hombre tuvo libre albedrío, fue definido por Trento, y dones sobrenaturales, San Pío V, y preternaturales, principalmente el don de la integridad y el de la inmortalidad. Así ahí están todas las referencias dogmáticas, ¿no? ¿Okay? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaba el primer hombre? ¿Se creó en gracia de Dios? Sí. ¿Podía ver a Dios en la visión beatífica? No, porque eso es más bien el premio. ¿Okay? Tenía que pasar la prueba. Andaba con Dios en una intimidad, pero que nosotros tenemos por la gracia santificante. ¿Okay? Igual Dios está en el alma, andamos con Él y Él con nosotros, si estamos en gracia de Dios. Pero ¿qué más tenían en cuanto a dones preternaturales? Tenía también, pues sabía mucho, vemos cómo va nombrando los animales, como tiene una ciencia hasta biológica, zoológica, ¿verdad? Entonces, sumamente dotado de inteligencia. ¿Qué quiere decir integridad? Que todo estaba en orden, no hubo ninguna rebeldía de sus pasiones en contra de su razón. Nunca se despertó y puso de nuevo la alarma, 15 minutos más, no quiero levantarme así atender al huerto. No, entonces siempre hacía todo con esa integridad, todo en orden, e inmortalidad, de que naturalmente no iba a morir. ¿Okay? Entonces eso es como lo hizo Dios. ¿Y todos esos dotes le correspondían por naturaleza o eran gratuitos? Gratuitos, exactamente. Entonces, ¿la gracia nos corresponde por naturaleza? No, por eso se llama gracia, de gratis. ¿Okay? Entonces, no le correspondía. Entonces, es una elevación sobrenatural. Entonces, no nos corresponde tener a Dios presente en nuestra alma como nuestro amigo íntimo, de ser hijos de Dios, de ir al cielo y conocerlo como Él se conoce a sí mismo en la visión beatífica. Todo eso es gratuito. ¿Okay? No nos corresponde por naturaleza. Que ayuda a entender cuando la gente se queja, pero ¿por qué sufrimos nosotros si Adán y Eva pecaron? Primeramente, no nos corresponde. Es un don. ¿Verdad? Gratuito. Si nuestros papás lo perdieron, ya no está. Pero Dios entonces quiere redimirnos, pero no es una cuestión de justicia. ¿Okay? Bien. Ok. Ok, entonces vamos al pecado original. Les voy a dar una pequeña exposición sobre el Génesis, que ya habían escuchado tal vez en una homilía, pero de una vez, ya que hay gente nueva, si tienen su Biblia, ahí estamos en el... ¿Qué aprendemos del primer capítulo del Génesis? Que al principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Okay? Entonces vemos que en el Génesis no nos da en este capítulo detalles biológicos, sino nos da las verdades básicas de que Dios hizo al mundo de nada. ¿Okay? Hizo el mundo con orden, de modo que, como mencioné, por eso los científicos, la ciencia se desarrolló mucho por el catolicismo, porque empezamos con
la verdad que Dios hizo todo con orden. Mientras en el mundo pagano, el sol tal vez era un ser viviente ¿verdad? Y que teníamos que aplacar con sacrificios, no sabían cómo distinguir, ¿no? Entonces el mundo era un caos, o todo era un espíritu, o no tenían esas distinciones que nosotros sabemos ya por la fe, ¿no? Y bien, Dios hizo todo con orden. Luego vemos que hizo al hombre, ¿ok? En el versículo 26. Después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, y a las aves del cielo, sobre las bestias domésticas, y sobre toda la tierra, y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. ¿Okay? Que son las primeras, estamos en el Génesis, hablando del pecado original. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos? ¿Qué les llamó la atención? Hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. ¿Quién está hablando? En plural, ¿no? Entonces, que ya es una pequeña revelación, aunque suene como la majestad, lo plural de majestad, pero vemos ya con la plenitud de la fe que es cierta revelación de su Trinidad de personas. Hagamos, ¿ok? Y entonces, ¿en qué sentido? Okay. Es su imagen y semejanza. Primero menciona que será por dominar, labrar la tierra, poner orden. ¿Okay? Como Dios creó el universo, dejó al hombre la tarea de llevar esta obra a cabo. Como podemos ver en la civilización, ¿no? La belleza de la arquitectura, los campos cultivados, todo eso es obra de Dios o del hombre, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces el hombre lo lleva a cabo. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Por qué puede poner orden en las cosas? Acuérdense de las pruebas para la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe y es infinitamente inteligente? Por el orden que vemos en el efecto que tenemos que atribuir a la causa, ¿no? Entonces el hombre, si causa orden, así nos distinguimos de los animales, ¿ok? Aunque dicen, no, pero el mono, ve esa cara, sus ojos, como parece a mi hermano, ¿no? Como, yo siento algo de una conexión, ok. Entonces, pero ¿dónde están los libros que ha escrito el mono? ¿Dónde están las composiciones de música? ¿Dónde está la tecnología? ¿No? ¿Dónde está todo el orden que produce la inteligencia? No hay, ¿no? Tal vez parece a tu hermano en eso, no sé, pero entonces no hay. Entonces el hombre puede crear orden. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia, ¿ok? Entonces el hombre es imagen y semejanza de Dios, según el versículo 26, porque tiene un espíritu. ¿Okay? Lo pongo así, podemos decir alma, pero los animales tienen ánimas, pero no inteligentes, no espirituales. Alma y espíritu no son dos potencias distintas o esencias distintas, es más bien el alma espiritual, ¿okay? Que tiene dos aspectos en el hombre, ¿no? De principio intelectivo de la vida espiritual y también como los animales anima a nuestro cuerpo, ¿ok? Bien. Entonces tenemos un espíritu, pero luego en el 27, ¿qué dice? Dios hizo al hombre según su imagen y semejanza, varón y hembra o mujer los hizo. Los hizo macho, ¿ok? Ya saben por qué somos machos, ok. ¿Qué quiere decir ese versículo que nos llama la atención? No es el hombre solo por tener un espíritu, esa imagen y semejanza de Dios, sino por ser también hombre y mujer. Puede empezar también, siempre lo vamos a exponer más, ¿no? Pero el diablo, el que divide, o Satanás, el opositor,
hace lo contrario. Y lo que vemos sucediendo ahora, y como preludio al fin de los tiempos, se está tratando de deshacer los fundamentos o cimientos de la creación. Cuando jamás en la historia hemos escuchado eso de la ideología de género, que tú puedes escoger tu género. A los que practicaban, por ejemplo, actos homosexuales entre griegos o romanos, sabían que eran actos perversos, que eran nomás para sentir placer, no lo equiparaban al matrimonio, ¿no? Y no andaban diciendo que, yo soy una mujer, cuando es hombre, ¿no? Ni los paganos eran tan locos. Pero es un intento del hombre de establecerse en el lugar de Dios, diciendo que yo decido, no es Dios, ¿no? Hombre, mujer, el matrimonio, el pecado, que sea el bien y el mal, el fruto de la ciencia, del bien y del mal. Luego toda la orden de la creación, eso 100% en ese, hay tantas mentiras sobre el medio ambiente como pretextos, como el calentamiento global, ¿no? En los Wikileaks salieron los emails de los científicos promocionando eso, diciendo que, bueno, los hechos no concuerdan con nuestra tesis. ¿Cómo podemos cambiarlos para que siga válida nuestra tesis? Admitiendo que no. Si vas al sitio de NASA, puedes ver que no se ha calentado en los últimos como 40, 50 años. Todo es normal. ¿De qué están hablando? ¿No? Pero parece más como pretexto para usurpar, digamos, todos los bienes de la creación. Nosotros determinamos el medio ambiente, de modo que ya nadie tiene derechos. El hombre es imagen y semejanza de Dios por labrar y cultivar la tierra. Y lo que cultivas queda como lo suyo. No, vamos a negar la propiedad privada con un socialismo internacional necesario para cuidar al medio ambiente, nuestra madre la tierra, de la cual todos dependemos. Entonces, y usurpan todos los derechos, negando lo que es imagen y semejanza de Dios, para ponerse en su lugar. ¿Okay? Entonces, si piensan siempre a lo contrario, ahí pueden analizar la revolución, ¿no? Satánica desde el principio hasta el fin del mundo. ¿Qué? Ok, entonces, ¿en qué sentido es el hombre y la mujer imagen y semejanza de Dios? Es lo que vimos en eso de hagamos. ¿Okay? Vemos una pluralidad de personas. Entonces, ¿y cómo es la procesión en Dios? Del Padre y del Hijo, de su amor, procede el Espíritu Santo, ¿okay? Como de un solo principio. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, ¿qué se llama el amor entre el Padre y el Hijo? ¿Okay? Y luego es la forma más espiritual, que quiere decir engendrado, como nosotros engendramos un concepto. Pero pues tener una ciencia infinita, su conocimiento de sí mismo es infinito. Este verbo, palabra, que expresa, es el Hijo, la segunda persona. Y viéndose cuán infinitamente bueno, que lo es, se ama infinitamente. Este amor es la tercera persona, que es el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando un hombre y mujer se unen en el santo amor? Procede pues una tercera persona. El bebito, es muy flaquito por bebito, pero okay. Entonces procede una tercera persona de su amor, ¿no? Que es, ahí siempre recuerdo que en el debate con el mundo, nosotros valoramos la sexualidad, el mundo no. Para el mundo es un juguete que se hace aburrido y va de perversidad en perversidad, trastornos, ¿no? Mientras la Iglesia defiende que la sexualidad es una imagen y semejanza de Dios mismo, ¿no? Cierto vestigio de su fecundidad infinita, divina, de su trinidad de personas. Porque enseguida dice, y les dijo Dios, los bendijo Dios, ¿no? Los bendijo.
Entonces ahí bendijo la sexualidad, digamos, ¿ok? Y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces, etc. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido va a ser imagen, semejanza de Dios? Con espíritu, ordenando las cosas, y en el matrimonio, siendo fecundos y multiplicándose. ¿Ok? Bien, ¿ok? Obviamente pueden ver ya qué será el complot del chamuco, ¿ok? Que pecó por envidia, que no quiere que el hombre sea imagen y semejanza de Dios, para que no le reemplace en el cielo. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo contrario. En vez de ser como espíritu, ¿a qué nos va a tentar? Hacia la vida carnal, para que nos asemejemos a las bestias, no a los ángeles, corrompiendo esta imagen. ¿Okay? Por el socialismo van a quitar la posibilidad, ¿no?, de cultivar la tierra, de trabajar en lo suyo, ¿no? Como ya vemos, si pagas impuestos por tu propiedad, ¿es tuya? ¿No? Cuando fui a sacar mi carro pues hay que pagar el impuesto anual por poseer tu carro. Por poseer mi carro. Y tengo que pagar ¿a quién? Porque ya lo compré, no entiendo. Hasta mi carro pertenece al Estado científico, ¿no? Okay. Entonces, bien. Una cosa es un permiso para así transportación o algo para los costos, pero bien. Ok. Tal vez tengan una razón, no sé, no lo he investigado. Soy teólogo, no soy ecónomo. Okay. Ok, y en vez de hombre y mujer, ahí entra toda la perversidad sexual, para que no sea fecunda, que sea la masturbación, fornicación, adulterio, aborto, anticonceptivo, homosexualismo, sadomasoquismo, todas las perversidades son para destruir esta imagen y semejanza. Que la Trinidad Santísima se desuna, que no sea por amor, que sea con odio y dolor, y que no sea fecundo, que sea de la forma más fea y absurda, ¿no? Como sucede en el homosexualismo, ¿no? Entonces, y digo, ¿no? Pues eso es el argumento, ¿no? Cuando hablan de ir al grano, decir que a poco vamos a comparar un acto en que la semilla de la vida fecunda y crea una nueva vida con depositarla donde sale excremento, pues no. Entonces, perdonen la explicación, pero hay que ir al grano. Cuando hablan de, el homosexualismo se aman, ¿de qué estás hablando? No estamos hablando de un simple amor, estamos hablando de un acto totalmente absurdo como feo, ¿ok? Bien, ¿ok? Hombre y mujer. Y todo estaba bien en el primer matrimonio, ¿ok? Porque dice que en el séptimo día terminó Dios la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado. ¿Okay? Entonces, ¿qué más significa? El hombre está llamado aparte en el séptimo día, aunque fue creado con los animales. En el séptimo día está llamado a descansar con Dios, de descubrir que tiene un espíritu, que tiene un fin sobrenatural. Y si el hombre descuida el descanso del séptimo día, regresa al nivel de los animales. ¿Okay? Por eso está prohibido ir a misa. A ver, vamos a editar eso, ¿eh? No lo paren. ¿Okay? Está prohibido, estamos obligados a ir a misa, y es para nuestro beneficio, además, para ennoblecernos. Si descuidamos eso, vamos perdiendo el sentido trascendental, y está prohibido también el trabajo o la labor servil. ¿A qué se refiere? Obras a trabajar en obras serviles. ¿Okay? Podemos estudiar, ¿okay? Un estudiante incluso puede estudiar, pero es generalmente lo que hace un sirviente. ¿Okay? Ahora bien, si es el trabajo necesario, se permite. ¿Okay? Así son los preceptos de esta manera, de que si será nuestro perjuicio, pues podemos trabajar. ¿Okay? Si sale al ganado, hay que ir a recogerlos. ¿Okay? Pero el trabajo servil, es domingo, voy a cortar el pasto y pintar la casa.
Si es el único día, es el único día, ¿ok? No es para hacer la vida más difícil, aunque puede causar escándalo, aunque ya no hay escándalo, ¿ok? Entonces hoy en día, pero de hacerlo nomás por que quieres, ya va en contra este precepto. ¿Hay unas preguntas? Ahí cómo se separa, por ejemplo, en la creencia judía que es el sábado, cómo iniciaría el lunes o domingo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿sábado o domingo? Si era el sábado, los adventistas del séptimo día van a decir, no, sigue válida esa ley. Vemos ya es un precepto divino apostólico, que ya los apóstoles observan el día del Señor en el domingo. ¿Okay? Que San Pablo hace referencia en la carta de los Gálatas, regañándoles por observar todavía las lunas y menciona lo que es entonces la ley levítica en cuanto al sábado, al calendario judaico, ¿no? Que ya se cambia en el Nuevo Testamento. Es una cuestión interesante, pero en parte es por la autoridad de la Iglesia. Tal vez Cristo, estando presente después de su resurrección, les había enseñado eso, pero vemos desde tiempos antiquísimos que ya están reuniéndose los domingos. Incluso hay unas referencias en los Hechos de los Apóstoles. Que es un día de descanso, que no lo llenen con... es para descansar. Y si quieres ver una buena película, bien. Si quieres ver algo de deporte, bien. Pero si es todo el día, ¿no? De... como lo ponían NFL, ¿no? Entonces de fútbol americano. Ya ven que es como una región, ¿ok? Tratando de reemplazar la observancia dominical, porque ya tiene el ritual o algo así de la NFL, es Fox Sports, en oro confiamos, ¿no? Por su lema pero cada americano sabe, in God we trust, en Dios confiamos, es lo que está todavía en el dólar, ¿no? En el billete. Entonces de ponerlo así, in gold we trust, es decir, en este canal y su presentación de deporte confiamos. Eso es nuestro Dios. Son como, creo que quitaron eso porque era tan obviamente blasfemoso. Pero entonces de llenarlo con trivialidades van contra el espíritu del precepto, obviamente, ¿no? Bien. Ok, luego, eso es importante, en el capítulo 2, ya en el versículo 4, empieza la misma narración, parece, ¿no? Pero con los detalles de cómo fue hecho el hombre. Y usan ahora, en vez del nombre Elohim, que utilizaban en el primer capítulo, que es más general, el Señor, Creador. Entonces ahora menciona su nombre Yahvé, ¿okay? Yahvé Elohim. Entonces, si se pronunciaba Yahvé o Jehová, era nomás un debate histórico según las consonantes que teníamos. No escribían los vocales, no sabíamos cómo se pronunciaba. Ahora la opinión más común, más cierta es Yahvé. ¿Okay? Entonces los modernistas generalmente van a decir, es de otro autor. Entonces es una confusión de textos y ahora tenemos otra narración de la creación, de otra fuente. De hecho, probablemente hay 15 autores del Génesis. ¿Okay? Cuando la opinión tradicional es Moisés, que narró pues, el Génesis, ¿no? Y si vemos que hacen vidas de santos que pueden recibir una ciencia infusa, hacer profecías, o como Beata María de Ágreda, entonces narró hizo descripciones, dibujó cómo era la geografía de la Nueva España, habiendo visitado nomás por bilocación, evangelizando a unos indios, pero tenía ahí mapas, aunque nunca había salido del convento, de cómo era la geografía de partes de lo que es como Texas, ¿no? Entonces, los españoles cuando llegaron a esa tribu,
vieron que ya sabían cosas de la fe y les preguntaron quién les visitó, qué pasó, quién estaba aquí. Ah, pues una mujer así con un hábito que volaba desde el cielo. ¿Qué color de hábito? Azul. Concepcionista, seguramente la famosa mística María de Ágreda, ¿no? Entonces, pero hasta encontramos en su diario dibujos de cómo era la tierra, ¿no? Entonces se extendió, digamos, ¿no? Ok, entonces si hay dones que constan en nuestros tiempos, claro que Dios pudo haber revelado cualquier detalle a Moisés, ¿ok? Ágreda, sí. Escribió la mística Ciudad de Dios, la famosa, que defendió siempre la corona española, ¿no? Para su difusión. Una meditación sobre la vida de la Virgen, ¿ok? Narra cómo era su aparición a Santiago sobre el Pilar en Zaragoza también, ¿no? Bien, ok. Ok, más bien, ¿por qué ahora usa el nombre Yahvé, su nombre personal que reveló a Moisés? Porque ahora está tratando, es como está renarrando la historia, pero enfocado en el hombre, su imagen y semejanza, su hijo, a quien bendijo, a quien llamó descansar con él en el séptimo día. Ahora usa su nombre íntimo, así, como su padre, ¿ok? Entonces, nomás entra en los detalles de qué exactamente pasó con el hombre. No hay que inventar múltiples autores, una confusión y mezcla de textos. Es la misma narración general, la estructura y ahora los detalles, ya con su nombre personal y como el hombre adoptado como hijo de Dios perdió su filiación divina, ¿ok? Bien, y que nos narra, así rápidamente, como vamos de tiempo, ya son las 11. Okay. Entonces, ¿qué nos narra? Que Dios hizo. Okay. Esa es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El día en que Yahvé, Dios, creó la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto campestre alguno. Okay. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase el suelo. Okay. Y formó Yahvé Dios al hombre, versículo 7, del polvo de la tierra, e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Okay. Y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Bien, ¿okay? ¿Qué aprendemos de eso? Que Dios formó al hombre, ¿okay? Ahí el Papa Pío XII dijo que si quisieran hablar de una evolución de su cuerpo, formado del polvo de la tierra, ahí cabe en el texto, si tuviera evidencia, que la presenten, no nos causa ningún problema, pero que es de fe, y ahorita les leo la referencia dogmática. Entonces, ¿qué es de fe? De que Dios lo hizo por una intervención, insuflando, digamos, o comunicándole un espíritu que no puede venir de la materia. Es la misma prueba de que Dios existe. Lo superior no puede venir de lo inferior. Si existiera la evolución de macroespecie y de inferioridad a superioridad, sería una prueba de que Dios existe. ¿No? Entonces, ¿se me entienden? ¿Quién está guiando este proceso? No se explica por sí mismo, ¿no? Que lo superior sale de lo inferior, imposible, absurdo, ¿ok? Entonces Dios, por una intervención especial, le infunde un alma y forma al primer hombre, ¿ok? ¿Sí? Una explicación muy bonita de eso que está diciendo. Ajá, a ver, léenos, a ver, ¿qué dice? Necesito mis lentes. Un vapor, según el texto hebreo, que condensándose caía en forma de lluvia sobre... Oh, no. Esto es, creó el alma racional y unióla al cuerpo para darle vida y movimiento. No es, pues, nuestra alma hija de la materia, sino obra del poder de Dios nuestro, creador. ¿Okay?
Entonces ahí, en un buen comentario, te guía para que no te confundas, ¿ok? Con tu imaginación. ¿Ok? ¿Y dónde estaba en el paraíso? Edén quiere decir de delicias, lugar de delicias, como un preludio del cielo, que es el conjunto de todos los bienes. ¿Pero en qué parte estaba? Al oriente, ¿no? Entonces eso fue otra plática sobre la misa como un regreso al Edén. ¿Yeah? Entonces, como en el templo estaban los ángeles guardando el Santo Santorum, al fin de esta narración vemos que Dios puso un ángel para guardar así al Santo Santorum de este huerto, que Adán estaba al oriente, hacia el oriente, del cual salía agua. ¿Okay? Entonces, como en el templo, como nosotros hacemos en el Vidiaquam, en el asperges de Pascua. ¿Okay? Bien, ok, lo vamos a dejar ahí. Nomás les voy a dar de una vez la cita dogmática, si me esperan un segundito, de qué es literal del libro del Génesis y que puede interpretarse de modo alegórico. ¿Okay? En ese Denzinger, si vas al índice, tienen el índice alfabético, onomástico y sistemático. ¿Okay? Si vamos a la creación, que están 21, 23. Okay. Aquí está la pregunta. Bueno, ok, entonces 21, 23 de Denzinger. Okay. Que nos dice que la respuesta será negativa, okay, a la pregunta siguiente, que para que entiendan que es una pregunta de los que están en error pidiendo permiso de enseñar algo erróneo. Bueno, y como obedientes, digamos, preguntando si es posible enseñar esa tesis, si no, no la van a enseñar, ¿ok? Ojalá. Entonces, ¿y qué dicen? Si puede especialmente ponerse en duda el sentido literal histórico, donde se trata de hechos narrados en los mismos capítulos que tocan a los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer, del primer hombre, la unidad del linaje humano, la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, integridad e inmortalidad, el mandamiento impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia, la transgresión por persuasión del diablo, bajo especie de serpiente, del mandamiento divino, la pérdida por nuestros primeros padres del primitivo estado de inocencia, así como la promesa del Redentor futuro. La respuesta es negativamente. No se puede poner en duda estos fundamentos de la religión cristiana. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene sentido literal e histórico de estos primeros capítulos del Génesis? Otra vez, que Dios hizo al primer hombre, así por una intervención especial. La formación de la primera mujer del primer hombre, también, que es sentido histórico, que Dios formó la mujer del hombre. De ahí tal vez se explica la como atracción, ¿no? De que por eso dejará al hombre, se unirá con su mujer y serán una sola carne, ¿no? Hasta esa atracción de como regresar a su origen, ¿ok? Bien. Y nuestro deseo de comer costillas, ¿ok? Como algo conectado, ¿no? Con barbecue, muy ricos, ¿ok? Pero estamos de ayuno en preparación para la misa, ¿ok? Okay. ¿Y qué más? La unidad del linaje humano, la unidad. Todos descendemos de los primeros protopadres, sí,
Eso es el fundamento de la religión cristiana, que estaban en un estado original, sin pecado, con integridad, inmortalidad, que era nomás una serpiente, no, que era el diablo, tentando a través de la serpiente, ya que serpientes no suelen hablar, ¿ok? Bien, ¿ok? Entonces, eso es su referencia, ¿ok? Ya pueden ver cuán importante es estudiar a la fe. ¿Preguntas de algo? Yo por ahí he escuchado o leído que cuando dice al principio Dios creó el cielo y la tierra, es como una referencia de cómo crea el tiempo, el espacio y la materia. Sí. Cuando dice en el principio Dios creó, creando inició el principio de tiempo, ya que tiempo es una medida del movimiento de cosas materiales. Entonces materia, espacio, tiempo, todos comienzan a existir con la creación del mundo material. Aunque, dice Santo Tomás en una obra filosófica, de que si el mundo puede ser eterno, a ver qué dice la gente. No, el mundo material. Si fuera eterno, ¿sería en contra de la existencia de Dios? No, dice Santo Tomás, sabemos por fe que hubo un principio, pero que Dios siendo eterno pudo haber causado un efecto eterno también, que no es necesario por ser eterno, sino de que quiso desde toda la eternidad crear al mundo, ¿no? Entonces dice que es de fe de que no, pero ni un mundo entero sería en contra de la existencia de Dios, sino de que necesita todavía una causa eterna que existe por sí. ¿Okay? Entonces es muy filosófico, pero pueden ver que Santo Tomás ya pensó de toda cuestión posible. ¿Okay? Bien. Hacemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictionem in Beata Maria, Semper Virginis, Sancti Joseph, et omnium sanctorum, benedictio omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.